bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Hola, distinguida audiencia, de nuevo gracias por vuestra hospitalidad y por permitirnos ingresar a vuestros hogares en nombre de mi alter ego Mariana Molina y quien les habla. Acabamos de oír una pieza musical que ha dado la vuelta al mundo, Bésame Mucho, que solo para hablar rápidamente de ella la compuso Consuelo Velázquez, y que fue originada por unos pequeños acordes de la maja y el ruiseñor que Enrique Granado le tocara al Benis antes de su muerte. Y esa ha dado la vuelta al mundo, varias versiones, y una de las piezas que ayudó mucho más en la Segunda Guerra Mundial. Hay una leyenda que si ese fue el primer beso de ella o no. Hoy vamos a hablar en este conversatorio de tres autores alemanes. Ellos son Richard Strauss, Anton Bruckner y Carl Maria von Weber. Antes, sin embargo, queremos agradecer algunos comentarios que debíamos. A la señora Elvira Ochoa, que me llamó para con motivo del cumpleaños feliz, y me dijo que bello salió eso. Bueno, ella es una gran gerente y además una gran madre. Saludos a María Eugenia Elvira. A Víctor Arajo le agradezco tanto el saludo, el comentario recibido con motivo de los tres rusos, donde habla de la bipolaridad. Quizás algún día hablemos de eso, y que él no conocía lo que era que Khachaturi había escrito la Oda a Lenin. Efectivamente, hablamos de Stalin porque él escribe un poema para Stalin y la Oda a Lenin para Lenin. Por cierto que Lenin no quería ser un dios como está ahí, sino que fue la propaganda soviética lo que lo logró, ¿no?
A diferencia de Bukele, que también hablaba que ese sí quiere ser un Dios, ese se parece un poco más a Mahoma porque se alumbró con unos pastores. También la prosa poética de Luis Soto en el conversatorio de los rusos, y de Víctor Araujo y de Luis Soto, ambos en el conversatorio dedicado a la zarzuela y a las oberturas. Por cierto que zarzuela viene de la música que se tocaba en el Palacio de la Zarzuela, allá por 1600 tanto, ¿no? E investigando, debe haber sido porque aquello estaba lleno de zarzamora, de zarza, ¿no? Y el palacio recibió ese nombre, zarzuela, y la música se llama así, zarzuela. Las operetas que oímos son una suerte de zarzuelas, porque los españoles dicen, como ellos son así, que está bien, que aceptan que la opereta sea zarzuela siempre que la llamen zarzuela. Bueno, ese tipo de peleas que siempre ha habido entre España y Francia. Pero en efecto, las dos provienen algo así como de la ópera, pero las dos son ligeras, lo cual no demerita de la calidad y la riqueza musical, ¿eh? Eso es importante, que no demerita de la calidad musical, pero son más livianas, no como la ópera que es un poco el asesinato, ese tipo de cosas, el muere tal, ese tipo de cosas que hemos visto en otras conversaciones. Como quiera que hemos recibido por lo menos un trío de llamadas solicitándonos que hable más sobre el tema de Afganistán, puedo decir lo siguiente. Como dijimos en el otro conversatorio, Afganistán es un país muy complejo porque es muy montañoso, tiene recursos naturales y ha sido invadido desde Alejandro Magno, la India, pasando por Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos, que es donde nos encontramos. En el día de hoy sabemos que Estados Unidos ha evacuado a toda su gente. Las 9 etnias que hemos hablado de Afganistán hace muy complejo, adicionado a que el Islam, la religión islámica, es la que allá pertenece. Esta religión creada por Mahoma tiene como particularidad que una vez que Mahoma va a la ciudad de Medina, pasa de la Meca en el año 622, él había nacido en 1570, ahí se crea, por cierto, el año del Islam, en ese año, el año 622. Pero cuando él muere, en el año 1630, él no dejó, como nunca dejó nada por escrito, sino todo era oral. El Corán fue, digamos, el relato de las apariciones del arcángel San Gabriel, el mismo ángel que apareció con la Virgen María. Esas apariciones que eran rutinarias, él lo que hace es verbalizarlas a los memorísticos o escribas de la época, de manera que ahí puede haber cualquier confusión, ¿no? Porque no fue nada escrito. Pero cuando, si bien deja las leyes básicas, él no deja, cuando muere, a quién debía seguir. Y ahí hay una fractura importantísima, porque por un lado siguen 3 profetas que se llaman ortodoxos, por un lado, que van a ser la rama sunita, y por otro los chiitas, que es la minoría, pero son muy radicales, que siguen a lo que fue el yerno de Mahoma, de nombre Ali. Mahoma tuvo muchas esposas, la hija favorita fue Fátima, y de ahí nace Ali.
De manera que esa autoridad va a crear un conflicto adicionado a las 9 etnias, ¿no? Es muy bravo eso. Entonces, hemos hablado una vez más pues de cosas que las mujeres sufren mucho, qué sé yo, pongan algo así como una mujer que lee, la dejan invidente. Imaginen cualquier cosa con respecto a eso. Pero Afganistán, por lo menos en el tiempo de la ocupación, las embajadas de Afganistán eran unos verdaderos cuarteles, ¿no? Allá todos están armados, todos los pakistaníes. Las embajadas tienen que usar a sus representantes, o tenían, porque ahora no están, que usarlo en carros blindados, de manera que allí es un pueblo que debe mucho dinero, que produce, entre otras cosas, el azafrán, que es vale alrededor de $1,000 el kilo, pero también es el principal productor de opio, de amapola del mundo. De manera que es bien complejo. Tiene cobre, es muy montañoso. Y solo por contar alguna anécdota, en el caso de Rusia, cuando Rusia en 1979 invade Afganistán, Rusia, para acabar con los talibanes, bueno, resulta ser que cuando ellos descansaban del tiroteo, iban a sembrar. Entonces Rusia puso minas y utilizó unos aviones muy veloces. Estados Unidos provee a los afganos de un arma particular para los aviones y Rusia pierde la guerra. De manera que ahí vamos a ver una y otra vez que quién ganó, que quién perdió. Eso es, para quien habla, no tan importante que si Rusia perdió la guerra. Ahora vamos a oír muchísimo que si perdió la guerra a Estados Unidos, que si la culpa la tuvo Biden o que si la tuvo Trump, ese juego. Lo importante acá, una vez más, que un pueblo tan complejo que ha sido invadido 6 veces, allí creemos una y otra vez que a un pueblo tan complejo en etnia, no solamente por el Islam, sino por otras en el idioma, volvemos a insistir que lo que se necesita es un líder dentro no talibán. Por último, olvidaba decir, cuando Rusia, las mujeres huyeron con los hijos y fueron a Pakistán, y allí los pakistaníes pues le daban clases a estas mujeres e hijos para darle alguna esperanza, qué sé yo, clases del tipo, por ejemplo, acabarás con todos los infieles, ese tipo de cosas. Pero en el caso es que lo que quería decir que el talibán tiene la acepción de educación, porque por lo que ocurrió en allá. Podemos pensar en cualquier razón que ha sido invadido, repito, de Alejandro Magno de Estados Unidos, pero en Estados Unidos sabemos porque está fresco, que fue cuando George Bush lo invadió por el 11 de septiembre, pero ha sido invadido a través de toda la historia de Alejandro Magno hasta Estados Unidos. Entonces, pero volvemos a insistir, ahí lo que se necesita, pensamos con la humildad del caso, que es un hombre fuerte no talibán dentro de Afganistán, porque no sé qué han perseguido. Cada uno puede pensar o por el cobre, o por el petróleo, o por el carbón, o por la amapola, o por el litio, o por los recursos que sean, o por mejorar la conducta de las mujeres, que no estamos seguros que sea así. Y repetimos, ojalá que el derecho internacional para el caso de las mujeres funcione, y repetimos, no como la enorme tuerca lenta de la iglesia del mundo. Bueno, querida audiencia, espero que disfruten de este conversatorio y vamos a comenzar con la vida de
Ricardo Strauss. Comencemos con la vida y obra de Richard Strauss, quien fue hijo de Franz y de Josephine Strauss. De nuevo no conseguimos el apellido de soltera de Josephine. Nace en 1864, hijo de una familia de la alta sociedad de aquel mundo de Baviera, porque era una familia cervecera de mucho poder económico. Sin embargo, su padre, no solamente su padre, que era trompista de la ópera de Múnich, tenía una legión de músicos alrededor de su vida, ¿no? La madre le da clases de piano cuando tiene 4 años y un tío le va a dar clases de violín a los 7, ¿no? Él va a asistir a los ensayos de las orquestas del caso y va a escribir a los 17 años su primera sinfonía. Él va a estudiar en la Universidad de Múnich filosofía, historia del arte y estética. Él va a ser un hombre sumamente culto. Ya veremos que incluso cuando va a escribir Así habla Zaratustra, está basado en el libro de Federico Nietzsche, un hombre muy culto, a diferencia de, por ejemplo, un Mozart, por poner un caso. Hans von Bülow va a ser un hombre que va a jugar una importancia en su educación, porque él va a observar el método de dirección de Bülow. Luego va a ir a Italia, que le fascinaba aquel país, y allí compone un poema sinfónico que lo catapulta, llamado Don Juan. Luego se va a casar en 1894 con una soprano llamada Pauline de Asna, A-H-N-A-A. Esta mujer, a pesar de que era un poco irascible y excéntrica, sin embargo, tiene un hijo con ella llamado Frank, y fue un matrimonio bastante tranquilo y feliz, ¿no? Él va a ser un hombre familiar en el fondo, ¿no? Él va a asistir va a ser nombrado para asistir en los festivales de Bayreuth, recuerden a Wagner, y también a la ópera de Weimar. Ahí podemos ver la ópera de Weimar en la biografía de Mozart. Va a ser nombrado en altos cargos por el Kaiser Guillermo II. Va a conocer a Gustav Mahler y Debussy va a admirarlo mucho. Va a ayudar a Arnold Schoenberg y va a viajar a Sudamérica, especialmente a Argentina y Brasil, y va a escribir óperas, por mencionar la más importante: Salomé, Electra y El Caballero de la Rosa. Va a escribir también una ópera basada en Mujer Silenciosa, basada en un libreto escrito por un judío, un hombre sumamente ilustrado y escritor de cualquier número, todos los estilos de la literatura, que fue de Stefan Zweig. Veamos lo que va a pasar con La Mujer Silenciosa y con Stefan Zweig, que era judío, y la vida de Richard Strauss y sus problemas en la vida de los nazis, del nazi Hitler. Richard Strauss va a padecer la sombra en su vida, porque con los nazis, aunque va a ser absuelto luego de la desnazificación que se produce en 1947, pero fue muy duro. Cuando los nazis aparecen, él se entusiasma con el movimiento y lo nombran presidente de la Cámara Musical del Reich, ¿no? Que era una suerte de ministro de Cultura Musical. Va a reunirse con Hitler y con Goebbels, con
rutina, con frecuencia. Ah, recuerden que a Hitler no solamente le gustaba Wagner, sino que también le gustaba Strauss y otro de nuestros biografiados que no tuvo problema con los nazis, que era Brunner, que es Brunner. Ah, él va a tener el puesto durante 2 años, porque va a crearse una polémica producto de la obra que hablamos antes, de Stefan Zweig. Como Stefan Zweig, un escritor magnífico que no solamente que escribió cualquier cantidad de obras de cualquier género, sino que también luego fue expulsado por los nazis, pasó por Zurich, va a Inglaterra y luego él y su esposa se suicidan con barbitúrico en Brasil porque pensaban que la vida era mejor así que con la guerra que existía. Strauss le escribe una carta privada a Stefan Zweig, que la Gestapo la intercepta y entonces lo obligan a dimitir a cualquier cargo que tuviera, ¿no? Él solicita escribirle a Hitler, quien hace caso omiso de esto, y sin embargo le piden, y él acepta tocar el himno con motivo de las Olimpiadas de Berlín de 1936. Luego, sin embargo, Hitler va a ser tolerante cuando él estrena una obra llamada Friedensthal, que no es sino una obra de estilo pacifista, ¿no? Cuando él va a pedir disculpas porque su hijo Franz se va a casar con una mujer judía. Hitler, aparentemente tolerante, pues la excusa. Sin embargo, a las familiares de la hija, creo que a la abuela la mete en un campo de concentración de un nombre larguísimo. Strauss exige la liberación, va personalmente, pero no hay manera de sacarla. A Richard Strauss lo retienen en su casa, y le ponen como custodio, por llamarlo de alguna manera, a un oboísta de nombre John Lacy, que era oboísta de la Filarmónica de Orquesta de Pittsburgh. El caso es que ellos se hacen amigos y Richard Strauss va a componer un concierto muy bello para oboe en honor a este amigo, que oiremos parte de él en este conversatorio.
Richard Strauss deteriora su salud producto de todos estos problemas. Él va a sufrir de un problema de corazón que se va a complicar con insuficiencia renal y va a morir entonces y va a ser enterrado en un cementerio de Bavaria. De él vamos a oír parte de una obra llamada Así habló Zaratustra o Zoroastro, es lo mismo, basada en un libro de Federico Nietzsche. Y por último vamos a ver algunos pinturas o imágenes que tienen que ver con una obra llamada Till Elenstegel. ¿Por qué ponemos eso? Porque los israelitas prohibieron la música, no aceptaron el veredicto y prohibieron la música de Strauss. Sin embargo, ya avanzados los años 90, la permiten y entonces permite que se toque esta obra Till, que es juegos y pinturas que hacían juegos en Alemania y en algún otro país que no recuerdo cuál es, pero hay otro país donde también tenía esos juegos. Bueno, esta es la vida de Richard Strauss y ahora vamos a hablar de Anton Bruckner. Anton Bruckner va a nacer en la Alta Austria en una zona llamada Ausfelden en 1824, de padre llamado Anton y la madre se llamó Teresa Held. Va a morir en Viena en 1896. El padre era maestro de escuela y era organista y va a estimular a su hijo a ser organista y este va a llegar a ser un coloso del órgano. El padre muere temprano y la madre lo va a enviar a San Florian como niño cantor. Va a tener conflicto con los superiores y va a ser transferido. En el entretanto va a trabajar en el campo y en el bosque y va a componer algunas pequeñas misas corales, ¿no? Va a ser un católico devoto, va a estudiar en Linz y obtiene aprobación para enseñar secundaria. La música se va a ir convirtiendo en lo más importante y va a ser un organista habitual luego de este estudio en San Florian. Va a viajar a Viena, aprueba con excelencia el examen de órgano, va a estudiar contrapunto y teoría musical, va a admirar a Berlioz, a Ligia Wagner y va a estudiar la instrumentación de Ludwig van Beethoven, de Schumann y de Mendelssohn. Va a viajar a Francia e Inglaterra
donde estrena una fantasía en Viena. Él va a escribir 9 sinfonías. De nuevo aparece un nuevo autor que va a morir después de la 9ª sinfonía. Vamos a oír de él parte de la sinfonía número 7. Él va a incluir las tubas wagnerianas y va a recibir una orden de caballero, de Cruz de Caballero de Francisco José por parte del emperador Francisco José I, gracias a un Te Deum que impresiona a este personaje, ¿no? Él va a tener una característica maníaco-compulsiva. Además era denominado bonachón, y lo denominaban bonachón por 2 circunstancias. Primero, él solía, digamos, recibir, es el caso, por ejemplo, de la sinfonía, creo que es la 4ª, que un director de orquesta le dice, caramba, esa música es muy pobre, y él recibía aquello sin mayores, digamos, enfrentamientos. Luego hacía lo que quería, pero él era así, por eso lo llamaban bonachón. Además solía recibir consejos de cómo componer y los admitía. Además se cuenta que tuvo 9 amores, pero tampoco nunca fue aceptado por ninguna mujer. Y luego, bueno, amores por parte de él, por supuesto. Entonces, él va a escribir también alguna música religiosa. Veamos cuáles eran las manías compulsivas que tenía este compositor y dónde fue enterrado. Como dijimos, vemos aquí las numerosas obsesiones de este compositor. Primero, era compulsivo en coleccionar y contar cosas. Por ejemplo, contaba el número de ladrillos o ventanas que había en algún lado. Segundo, siempre sintió angustia y dolor por separarse de cualquier sitio que visitara. Era obsesivo en la revisión de las partituras, de ahí que ha sido muy complicado encontrar la real. Era obsesivo en obtener títulos y diplomas. Guardaba botines en el armario los más que pudiera. Iba a los campanarios para verificar si allí había alguna cruz. Revisaba luego si había apagado todas las velas de la casa.
Él tenía fascinación por las tumbas y mazmorras y llegó a visitar a donde el museo donde había la sala de tortura en Nuremberg y la Torre de Londres. Y luego tenía hasta un comportamiento necrofílico y se afirma que tocó y besó tanto el cráneo de Beethoven o Schubert en ocasión de ser exhumado, y una vez que Maximiliano pierde la guerra en México y va a Viena, también le interesó el cráneo de Maximiliano. Él va a morir con defecto de una válvula cardíaca, y siguiendo su voluntad, los hermanos de él, un hermano y una hermana, van a embalsamar su cadáver y van a escribir un epitafio que dice: no estaré para siempre perdido, que viene siendo la última línea de uno de sus tedeos. El cadáver actualmente se encuentra en un féretro a 40 metros debajo del órgano que él siempre tocó en San Florian, ¿no? Esta es, en resumidas cuentas, la vida y hombre de este compositor, de una personalidad muy compleja, pero se considera un gran sinfonista, ¿no? Veamos ahora la vida y obra de Carl Maria von Weber. Carl Maria von Weber va a ser nuestro próximo biografiado. Este hombre va a tener su parte de una heroica vida, en cierta forma, porque el padre de él fue un estafador. Se hacía pasar por individuo de la nobleza, al menos es lo que dice la biografía. ¿Qué más haría? No sé, no sabemos, pues. Y su hermanastro Fridolin va a ser el suegro de Mozart, el padre de Constanza, que también embaucó numerosas veces a Mozart, de manera que tiene ahí una familia de muy dudosa reputación, ¿no? Él comienza su carrera como oficinista y un oscuro director de pequeños conjuntos dramáticos. Él va a tener numerosos maestros, léase Meyer, por ejemplo, pero el más importante va a ser el abate Vogler, quien lo lleva como maestro de capilla del Teatro Municipal de Breslau. Recordemos una vez más, maestro de capilla es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con los problemas de cualquier de los músicos con respecto a los patrones. Él va a ser director municipal de la corte del príncipe Werther. Él va a viajar a Stuttgart, Alemania, y va a ser secretario del príncipe Winsprout, y va a ser profesor de las hijas, de las princesas, pues de las hijas de este príncipe. Debido a la mala relación con el padre, es desterrado injustamente, porque no, pero lo obliga a desterrarse porque el padre no era buena paga, pues. De manera que tiene que ir a donde compone su primera gran ópera en Stuttgart, y va a cambiar numerosas veces de residencia, pero sin embargo, a pesar de ese trabajar intensamente, es nombrado maestro de capilla en el Teatro Nacional de Praga. Luego va a ir a Dresde. Ese sitio va a ser muy importante al final, donde solicita un puesto. Como no se lo dan, él va a Berlín. En Berlín se entera de que le han dado el puesto en Dresde y allí vuelve.
se va a casar con Carolina Brand, cuyo matrimonio van a nacer 3 hijos, y va a adquirir cierta fama ya en 1821, cuando él tiene 25 años. Se va a convertir en el compositor alemán más popular cuando compone Robin en los bosques. Wagner, si recordamos el conversatorio de Wagner, se va a inspirar mucho en la música de Weber, ¿no? Y va a ser curiosamente solidario con él, ¿no? Digo curiosamente porque Wagner traicionaba traicionó a Meyerbeer y a Halevi, ¿no? Como que eran judíos. Pero en todo caso, pues, él compone una obra llamada Henriade, que viene siendo como una obra preparatoria para el que va a ser Lohengrin de Wagner. Él va a ir a Londres, va a escribir la ópera Magia Oberon y recibe de su médico, porque él siempre tuvo una salud precaria, un diagnóstico, y el médico le dice: mire, usted puede vivir 5 años más, pero usted debe guardar reposo. Sin embargo, él no hizo ningún caso, siguió trabajando y muere a las pocas semanas más tarde, ¿no? Va a morir en Londres en 1896. El cuerpo es enterrado, pero gracias a Wagner va a hacer que su cadáver sea remitido a Dresden, donde allí reposa en un panteón de la familia, pues, oiremos de él parte de su concierto para piano y orquesta número 1.
Querida audiencia, con esto damos fin a este conversatorio. Esperamos que sea del agrado de ustedes, que se suscriban, activen la campana, que levanten el dedo si les gustó y hasta más pronto. Por cierto que para finalizar, que quedé con la idea, hay dos cosas sobre Afganistán que quería decirles. Además de todos los países que invadieron a Afganistán, también Mongolia lo invadió en algún momento, ¿no? Y una cosa muy importante, hay una ley allá cuyo nombre empieza por S, pero es muy complicado. Pero esa ley tiene 5 versiones distintas. O sea, es una ley que complica muchísimo todavía más la vida ya, porque la ley tiene 5 versiones, 4 sumitas y una chiita. La sumita nada más tiene 4 versiones. Para quien habla con la mayor humildad, solo se entienden entre ellos mismos. Yo a veces he pensado que ellos juegan solitario y se hacen trampa ellos mismos. Bien, querida audiencia, me despido de nuevo esperando que en Afganistán aparezca un líder que controle ese pueblo y de nuevo, hasta pronto.